Tranquilo. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el número 185 del Catecismo, que dice, yo creo. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos une en la misma confesión de fe. Este numeral del Catecismo, así de una manera muy breve, lo que quiere decir es que cuando nosotros los católicos decimos yo creo, esta es mi fe, no es simplemente mi fe, sino que mi fe coincide también con nuestra fe. La fe no es una propiedad privada que me pertenece a mí y que yo la elijo, yo la decido, sino que yo me adhiero a la fe común que Cristo nos ha dejado a todos. Nuestra fe, en primer lugar, es una fe común, ¿no? Y esa fe de la iglesia, mi fe es la fe de la iglesia. Si mi fe es distinta a la fe de la iglesia, pues no es la fe que Cristo nos ha dejado, es la fe que yo me he inventado, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas dos dimensiones, ¿no? Yo creo y nosotros creemos, en el católico coinciden. Y eso es lo bonito de la fe que vivimos, ¿no? Yo creo lo que la iglesia cree. Y esto no va en desmedro ni de mi libertad ni de mi autonomía, porque lo que Cristo nos ha dejado a todos los seres humanos es lo que a mí más me conviene, ¿no? Lo que Cristo me ha revelado no es que lo que yo creo es mejor que lo que, porque en mi opinión va a ser mejor que lo que Cristo me ha dejado, no. Lo mejor para mí es lo que Cristo me ha dejado, y lo mejor para mí es en la medida en que lo que yo crea coincida con lo que Cristo nos ha dicho, es lo que más me va a convenir, ¿verdad? Por lo tanto, esto es algo bonito porque todos los católicos estamos unidos en una fe común. Hoy en día eso a veces es un poquito difícil porque hoy en día se resalta mucho la individualidad, ¿no? Es mi opinión, es mi verdad, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me parece. Y como que el hablar de cosas comunitarias como que atentan contra este valor tan importante que es la libertad propia, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Es decir, esa libertad que Dios me ha dado no es para que yo sea autónomo de los demás, no, es todo lo contrario, es para que yo sepa optar bien. Soy libre no solo para elegir, soy libre para elegir bien, ¿no? Y entonces este elegir bien, creo que la mejor elección es cuando uno elige lo que Dios nos propone, ¿no? Entonces para eso soy libre no solo para elegir, sino que soy libre para elegir bien. Y en la medida que utilizo mi libertad para elegir los caminos de Dios, para elegir lo que Dios me ha dejado, pues justamente, ¿no? Vivo la plenitud de mi vida humana, ¿no? Muy bien, entonces por eso es que en la iglesia entendemos que hay dos tipos de revelaciones, ¿no? Dios nos ha dejado una revelación que es pública, es lo que Dios nos ha revelado a todos, y también a veces también ocurren revelaciones privadas, cuando la Virgen se aparece en un lugar y deja algún mensaje, etc. Nosotros estamos obligados a creer en la revelación pública de Jesús. Las revelaciones privadas, que a veces Dios las hace a algunas personas, casi siempre están en comunión con la revelación pública de Dios. En realidad las revelaciones privadas casi siempre como que vienen a recordarnos cosas importantes que Dios ya nos reveló a todos en la revelación pública. Nosotros lo que estamos obligados a creer es en la revelación pública, no en mis revelaciones privadas, en mis opiniones privadas. No, lo fundamental es la revelación pública que Dios nos ha dejado, ¿no? Entonces, esto es importante. Cuando digo nosotros creemos, ¿en qué cosa creemos? Creemos, ¿no?, en esta fe que Dios nos ha dejado a todos, ¿verdad? Creemos en esta fe que Dios nos ha dejado a todos. Entonces, la fe de la iglesia responde a la revelación pública, a la revelación que Dios nos ha dejado a todos. Y esa es, ¿no?, la que justamente estoy llamado a seguir. Y miren lo que dice a continuación el catecismo. Va a decir lo siguiente, ¿no? Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Y miren lo que dice a continuación. La comunión en la fe necesita de un lenguaje común. La comunión en la fe, como es nuestra fe, es necesario que haya un lenguaje común, normativo para todos, y que nos una en la misma confesión de fe. ¿No? Miren lo que dice. A ver, entonces, nuestra fe necesita también un lenguaje común. ¿Es verdad? Claro, a ver, tenemos que entender una cosa, ¿no? Los seres humanos somos seres limitados. Y los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje, ¿no? Pero nuestro lenguaje, como ustedes saben, es un lenguaje limitado. ¿Cuántas veces nos ocurre que queremos decir algo y no encontramos las palabras? ¿Cuántas veces las palabras nos traicionan? Las palabras son tremendamente limitadas. Las palabras no tienen la capacidad de expresar todo lo que quisiéramos, ¿no? Las palabras son limitadas, pero igual son importantes.
Porque todo nuestro conocimiento, todo lo que conocemos, se expresa a través de palabras, ¿no? Entonces, no es suficiente decir, ya no, lo que importa es creer en Dios. ¿Cómo lo expresas? Eso no es importante. No, también es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque miren cómo incluso Dios ha querido revelar esto, ¿no? Él nos dice en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, ¿no? Dice, y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra, Dios mismo se identifica con la palabra. Y la palabra se hace carne, y la palabra se pronuncia, y Dios nos muestra quién es Él a través de acciones y de palabras. Las palabras de fe no son un asunto de segunda categoría. No, aquí lo importante no es decir, no, lo importante es el amor, las palabras no interesan. Cada uno que lo formule como quiera. No, las palabras también son importantes porque las palabras mal utilizadas también terminan desviando, también terminan confundiendo. ¿No? Las palabras bien utilizadas más bien ayudan a tener claridad y nosotros necesitamos claridad. Más bien las palabras mal utilizadas pueden terminar distorsionando el camino, pues nos pueden terminar desviando, ¿no? Algo que nos ayuda a que tengamos una comunión en la fe, algo que nos ayuda mucho a que tengamos una comunión en la fe, es que también tengamos un lenguaje común, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Dios. Dios, cuando se hizo hombre, se reveló y utilizó palabras humanas. Estas palabras imperfectas que tenemos fueron las que Dios quiso utilizar para decirnos quién es Él. Cuando Él nos decía, yo soy amor. Cuando Él nos decía, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Miren, quiso usar palabras humanas, quiso utilizar experiencias humanas. Cuando dijo, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Cuando dijo, yo soy la piedra angular y ustedes son las piedras de la construcción. Cuando decía que la iglesia es la esposa de Cristo, usó una figura humana, la figura de la esponsalidad del matrimonio, ¿no? Cómo Dios se vale de estas realidades imperfectas humanas que tenemos, como ser un pastor y una oveja, para tratar de que podamos entender en nuestra limitación, ¿no? A través de estas figuras y estas palabras limitadas, que podamos entender las verdades eternas. Pero este esfuerzo que Dios hace, ¿no? Por utilizar palabras humanas, no es cosa secundaria, no es... O sea, yo sé que a veces nos cuesta entender las cosas de Dios, pero yo me atrevería a decir, y tenemos que hacer un esfuerzo para entender las cosas de Dios, pero en un sentido podríamos decir que más esfuerzo tuvo que hacer Dios en las verdades eternas, poder traducirlas en palabras humanas. Podríamos decir en un sentido que Dios tuvo que poner más esfuerzo en eso todavía. Entonces yo no puedo agarrar y esas formas como Dios quiso expresarse y decir, no, las palabras no importan, lo importante es que tú sientas a Dios en tu corazón. No, si Dios se esforzó por querer expresar quién es Él a través de palabras humanas, tiene una importancia, ¿no? Tiene una importancia. Es importante que conozcamos el lenguaje de la fe. Es importante que conozcamos el lenguaje de la fe, ¿no? Por ejemplo, es importante cuando decimos, oye, Dios es uno y trino. Son tres personas, ¿no es cierto? Pero una sola naturaleza, ¿no? Naturaleza divina, pero tres personas distintas, pero son un solo Dios, ¿verdad? O cuando decimos que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, pero Cristo es una sola persona. Uno puede decir, ya, oye, llévate tu tragalenguas a tu casa y a mí déjame creer en Jesús y ya. Un ratito, pero es que si no entendemos estas palabras, o sea, lo que es importante, si no entendemos que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, pero es una sola persona, las palabras no son importantes, lo importante es que tú creas en Dios. Ya, entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios y ya no molestes. No, pero también tiene naturaleza humana, se hizo plenamente hombre, o sea, y esa verdad es importantísima. O sea, yo puedo entender que Dios se hizo humano como yo, que Dios asumió la naturaleza, que Dios se hizo parte de los míos, que Dios se insertó, ¿no es cierto? Que el Creador se hizo criatura. Me habla de la misericordia, de la condescendencia de Dios, de la cercanía que Dios quiere tener conmigo, que no simplemente me salva desde el cielo, sino que me salva haciéndose hombre como yo, sufriendo como yo, sintiendo lo que yo sentía, experimentando las limitaciones que yo tenía. O sea, entenderlo de esa manera y poder expresarlo en un lenguaje correcto, claro que es importante. Porque si no es importante, entonces, bueno, pues Dios existió en el cielo y me salvó desde el cielo. Bueno, entonces es un Dios que no se comprometió tanto conmigo. O sea, va a parecer a esos dioses de la mitología griega
que crearon el mundo y que pues miraban ahí a su criatura, ¿no? Y se divertían, ¿no? Viendo cómo sufrían, pero era un Dios que no se involucraba con su creación. Oigan, este lenguaje de poder expresar que Dios se hizo hombre, pero sigue siendo Dios, tiene las dos naturalezas, pero es una sola persona. O sea, expresar bien ese lenguaje nos ayuda a entender de una manera mucho más clara qué tipo de relación Dios quiere tener conmigo. No es que ese lenguaje yo lo puedo agarrar y cambiarlo por otro de manera arbitraria, ¿no? Cuando digo que Dios es uno y trino, también no es simplemente una forma de hablar, ¿no? Hay algunas corrientes teológicas que quieren decir, no, sí, Dios, ¿cómo se llama? Dios no es padre, Dios es madre, ¿no? Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿no? Todas estas corrientes feministas, ¿no? que están de moda, ¿no? Es que Dios no tiene sexo. ¿Dios tiene sexo o no tiene sexo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios tiene sexo? ¿Por qué es padre? ¿Dios tiene sexo? ¿Dios es hombre o Dios es mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios es hombre o mujer? Jesús es hombre. Bueno, Dios... ¿Qué Dios? Jesús. Dios en sí mismo no. A ver, Dios entendido como la Trinidad no es hombre ni mujer. En Dios no hay sexo. Cuando decimos Dios Padre, por si acaso, no es porque el Padre tenga sexo masculino. No es así, por si acaso. Eso no es así. Dios no tiene sexo masculino. Es verdad, eso sí es verdad, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, hecho carne, sí asumió la humanidad en un ser humano masculino. Eso sí, se hizo hombre masculino. Cristo, ¿no? Era de sexo masculino, ¿no? Cromosomas XY, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Cristo fue hombre, eso en su humanidad. Pero en su divinidad, ¿no? La divinidad no tiene sexo. La sexualidad es una diferencia que se encuentra en nosotros los seres materiales, en los seres vivos materiales, ¿verdad? Pero un ser espiritual, los ángeles no tienen sexo tampoco, ¿no? Los ángeles no tienen sexo, son puro espíritu, no tienen sexo, ¿verdad? Nosotros sí tenemos sexo, Dios no tiene sexo. Ahora, Dios se quiso revelar como padre, porque quiso resaltar. Pero ustedes saben que hay muchos pasajes bíblicos que hablan también de Dios como una madre. Es bonito. Hay muchos pasajes bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los cuales Dios se revela y habla de sí, que tiene un corazón de madre, ¿no? Como una madre. Hay un pasaje muy lindo, ¿no? ¿Cómo es este pasaje? Como una madre nunca se olvidaría de su hijo. Yo nunca me olvidaré de ti, le dice Dios a su pueblo Israel, ¿no? Y aún si una madre se olvidara de su pueblo, yo jamás me olvidaré de ti, ¿no? O sea, decía, así como es el amor de una madre, y ahí no compara el amor de un padre con su hijo, compara el amor de una madre con su hijo, ¿no? Dios compara su amor, ¿no? Dios compara su amor divino. Miren qué bonito, ¿no? Dios compara el amor divino no con el amor de un padre, sino con el amor de una madre, ¿no? Dios ama como padre y también como madre. Y eso es lo bonito de Dios, ¿no? Porque Dios es, como no hay sexo, y más bien, creo que de alguna manera la masculinidad y la feminidad en su complementariedad tratan de alguna manera de expresar la totalidad del amor divino, ¿no? Creo que, por ejemplo, ¿no? En la masculinidad los hombres expresamos de alguna manera unas dimensiones del amor divino y las mujeres expresan mejor otras dimensiones del amor divino, pero en el complemento de lo que es el hombre y la mujer, en ese complemento expresamos un poco mejor la grandeza del amor divino. Pero Dios en sí mismo no es hombre, no es mujer, no tiene sexo. ¿Se dan cuenta? Dios está mucho más allá de eso, ¿verdad? Pero Dios ha querido revelarse como padre. Y no es que yo puedo venir simplemente a agarrar y decir, no, bueno, Cristo dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, pero no, digamos ahora Madre nuestra que estás en el... No. Las palabras también, hay algo que Cristo quiso expresar ahí, ¿no? Dios se reveló como padre porque también quiso acentuar algunas cosas, ¿no? Quiso acentuar algunas cosas de la paternidad de Dios. No es algo que simplemente podemos cambiar de una manera así, pues, digamos, como que Cristo habló por las puras, ¿no? Y Cristo nos habló de Dios Padre, pero Dios Padre, pero lo cambiamos así nomás, como si fuera nada, ¿no? No es que todo simplemente lo podemos cambiar así, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
hay muchos, por ejemplo, con este dogma de la transubstanciación. Es verdad que la transubstanciación, que es lo que ocurre en la Eucaristía, eso Cristo no lo dijo, pero es una manera en la cual la Iglesia ha formulado, ¿no?, para entender el misterio de la Eucaristía, ¿no? Que acuérdense lo que ocurre en la que es lo que ocurre, ¿no? En la misa presentamos el pan y el vino, y lo que ocurre a través del sacramento de la Eucaristía es que lo que cambia en el pan y el vino, esto fue una explicación que dio Santo Tomás de Aquino, ¿no? Una manera humana, filosófica de tratar de entenderlo. Lo que decía era que lo que pasa en la Eucaristía es que lo que cambian no son los accidentes, sino lo que cambia es la substancia, ¿no? Yo tengo este catecismo acá, es un libro, ¿no? Tiene unas cuestiones accidentales. ¿Qué cosa es lo substancial de esto acá? Que es el catecismo, que está el compendio de la doctrina católica. Pero eso es lo substancial. Si no tuviera el compendio de la fe de la Iglesia, este libro, no sería catecismo, sería otra cosa. ¿Se dan cuenta? Pero este catecismo tiene una portada verde, pero podría tener también una portada naranja, una portada blanca, una portada amarilla, podría tener letras grandes, pero también podría tener letras chiquitas. Tiene pues 694 páginas, pero podría tener 705. ¿Se dan cuenta? La substancia es lo que hace que esto sea lo que es y no otra cosa. Hay algo que hace que esto sea catecismo y no sea pues la Caperucita Roja, ¿no? Esto es catecismo porque contiene el compendio de la fe que la Iglesia ha escrito. Por eso es catecismo, eso es lo sustancial de esto de acá. Lo accidental, ¿qué cosa es? Es la forma, podría ser pues, en vez de rectangular, no sé, podría ser cuadrado, podría ser más grande, podría ser más chico, podría ser de otro color, ¿no? Entonces en la Eucaristía lo que cambia no son los accidentes, porque los accidentes de pan y vino continúan. Sigue sabiendo a pan, sigue teniendo el mismo color, sigue teniendo la misma textura, sigue teniendo el mismo olor. Lo que cambian, los accidentes permanecen. Lo que cambia es la substancia. Ya no es substancia de pan y ya no es substancia de vino, sino que es substancia del cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces es el milagro de la transubstanciación. Es un milagro porque en la realidad que nosotros conocemos, no existe nada en esta realidad en la cual cambie la substancia y los accidentes permanezcan. Eso en la realidad que nosotros conocemos no existe. Cualquier cosa a la cual tú le cambias la substancia, los accidentes también van a cambiar necesariamente. Cualquier cosa. Si tú le cambias la substancia a algo, los accidentes también cambian necesariamente. Esto es un milagro porque este es el único caso que nosotros conocemos en el cual cambia la substancia, pero los accidentes de pan y vino permanecen, ¿no? Santo Tomás de Aquino lo ha llamado la transubstanciación. Es la manera como la Iglesia lo ha enseñado, ¿no? Es lo que les conté alguna vez, creo, ¿no? Cuando este sacerdote le preguntó en la misa de primera comunión a un niñito, ¿no? En su misa de primera comunión le preguntó, ¿dónde está Jesús? ¿No? Cuando le preguntó en esta iglesia, ¿dónde está Jesús? Y el niñito se leñó el crucifijo, ¿no? Y dijo, ahí parece que está Jesús, pero ahí no está Jesús. Parece que está, pero no está. Parece porque tiene la forma, la imagen externa, los accidentes. Pero la substancia de eso no es Jesús. ¿Qué cosa es la substancia de eso? Una escultura de madera. La substancia de eso es una escultura de madera, pero no tiene substancia de Jesús. Entonces, ahí parece que está Jesús, pero ahí no está Jesús. Y luego señaló el sagrario y dijo, y ahí parece que no está Jesús, pero ahí sí está Jesús, ¿no? Esa es una manera brillante en la cual un niñito de 8 años pudo explicar lo que la Iglesia se demoró 12 siglos en poder formular con la transubstanciación, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso es. Claro, ahí parece que está Jesús porque vemos los accidentes, la substancia no la vemos, ¿no? Vemos los accidentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero en este caso es al revés, ¿no? En cambio ahí los accidentes no se ven, ¿no? Pero la substancia sí está, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia lo ha expresado de esa manera, porque es una manera que hemos encontrado correcta de poder expresarlo. Ahora, podría venir un teólogo, pues así todo cool, ¿no? Y decir, estamos en pleno siglo XXI y seguimos hablando de la transubstanciación, ¿no? ¿De qué sí? ¿Cómo en pleno siglo XXI? ¿Quién entiende qué cosa es la transubstanciación? ¿No? Cambiemos, pongamos una palabra más chévere, ¿no es cierto? ¿Qué transubstanciación y transubstanciación? Tontera, ¿no? No, ¿cómo vamos a ir diciéndolo así? ¿No? De hecho, eso ocurrió en una época, y hubo un grupo de teólogos que dijeron, ¿saben qué más que hablar de la transubstanciación? Hablemos mejor de la transignificación.
¿no? Y el Papa Pablo VI tuvo que responder frente a eso, ¿no? Porque se empezó a difundir mucho, ¿no? Dijo, no, un ratito, es que no es lo mismo. No es lo mismo decir transubstanciación que decir transignificación. Porque cuando tú dices transubstanciación, lo que estás diciendo es que cambia la substancia. Es decir, esto ya no es pan. Ahora es el cuerpo de Cristo. Lo que ha cambiado es la substancia. Si tú dices transignificación, lo que tú estás diciendo es que no está cambiando la esencia de lo que esto es. Lo que está cambiando simplemente es el significado que tú le das. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama? Entonces, no es simplemente una transignificación, es una transubstanciación. Lo que cambia es la substancia. Hay substancia realmente de Cristo, es verdaderamente Cristo el que está en la Eucaristía. No es simplemente que lo que cambia es el significado. No hay una transignificación, hay una transubstanciación. Y la iglesia, para poder llegar a esa palabra, claro, si este niñito de la primera comunión hubiera nacido hubiera nacido antes, probablemente la iglesia no se hubiera demorado 12 siglos, pues, ¿no? En llegar a esto de acá, ¿no? Pero lamentablemente este chiquito nació en el siglo XX, ¿no? O siglo XXI, ¿verdad? Nació un poquito tarde. Pero la iglesia se demoró 12 siglos porque, claro, quiere expresar estas verdades eternas, pero en un lenguaje que pueda ser fiel a la realidad. Un lenguaje que pueda ser fiel a la realidad, ¿no? Muy bien, vamos al número 186 del Catecismo. Dice lo siguiente. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos, ¿no? Eso es todo lo que dice el 186. Espera que lo he copiado acá. No sé si lo copié completo. No es más. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Va a poner dos ejemplos, ¿no? Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, y 1 Corintios, capítulo 5, los versículos de 3 al 5. O sea, la iglesia en muchos momentos trató de hacer síntesis de su fe. Trató de esa fe tan extensa que Cristo nos dejó, la iglesia trató en muchos momentos de hacer fórmulas, de hacer síntesis, de hacer compendios, ¿no? Pero muy pronto, dice el Catecismo, la iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos en el bautismo, ¿no? Esto es importante porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la iglesia se empieza a expandir? Claro, lo que Cristo enseñó fue un montón. Lo que Cristo hizo fue un montón. Acuérdense lo que dice el último capítulo según San Juan. Si todo lo que Cristo dijo e hizo se pusiera por escrito, no alcanzarían ni siquiera todos los libros de la tierra. Lo que Cristo enseñó fue un montón. Las cartas de San Pablo, las enseñanzas de los primeros apóstoles fueron un montón. Entonces en un momento la iglesia dijo, oye, necesitamos un compendio de todo esto de acá, ¿no? Una síntesis, ¿verdad? Entonces la iglesia en muchos momentos trató de hacer esas síntesis, ¿no? Que ayudaban, facilitaban la transmisión de la fe, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 19, que es la cita que nos pone aquí el Catecismo, esta es una supersíntesis de la fe, ¿no? Una hipersíntesis. Miren lo que dice el apóstol San Pablo en la epístola de los Romanos. Dice, porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Oye, es un se le pasó la mano incluso ya de resumen. Demasiado resumen, ¿no es cierto? O sea, quiso resumir la salvación en una frase, ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si tú proclamas, claro, una persona que confiesa que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, es pues porque lo ha vivido, ¿no? Si eres la persona que tiene el valor de confesarlo y crees en tu corazón que lo resucitó entre los muertos, o sea, de verdad crees, estás salvado. Es que una persona que cree y lo comparte, una persona que de verdad cree y de verdad lo comparte, es que está unida a Dios, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, como que quiso a través de esto de acá sintetizar, ¿no? En una frase sencilla, un aspecto muy esencial de la fe. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Si confiesas y si crees, ¿no? Interesante, ¿no? O en 1 Corintios, capítulo 15, versículos de 3 al 5, ¿no? Dice San Pablo, porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Miren, y acá San Pablo va a mandarse una super síntesis de lo que él recibió.
¿no? O sea, él quiere sintetizar todo lo que él recibió. Le dice, mire, lo que yo recibí se los he transmitido y acá prepárense, porque yo sé que me encanta hablar un montón, escribir un montón, pero acá le viene el súper resumen de lo que yo recibí. Miren lo que dice San Pablo. ¿Qué fue lo que yo recibí y que les transmití? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. A ver, ¿qué cosa con esto podemos entender que era el mensaje esencial de los primeros cristianos? ¿Cuál era el mensaje esencial de los primeros cristianos? A ver, anímense. ¿Quién se anima? Ponga el micrófono para escuchar a la que quiera partir. ¿La resurrección? Eso era. El mensaje esencial de los primeros cristianos era: Cristo vino, se hizo hombre, murió y ha resucitado. Es por eso que incluso cuando Judas se ahorca, ¿no es cierto?, y van a elegir al sucesor de Judas, que fue San Matías, que hace poco hemos celebrado su fiesta, ¿no? ¿Qué cosa es lo que decían? Algo fundamental era que tenía que ser alguien que haya sido testigo de la resurrección. Porque ese era el principal testimonio que tenían que decir. O sea, he conocido a Cristo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese era el mensaje de los cristianos. Es por eso que cuando Pablo va al Areópago, ¿no es cierto?, en Atenas, y Pablo, ¿no?, que era así pues un hiperorador, ¿no?, en el templo en ese templo en Atenas, se da cuenta que había muchos altares porque los griegos adoraban a muchos dioses. Y los griegos tenían miedo de que haya un dios por ahí que ellos se les haya escapado, que no lo hayan conocido y que no lo están adorando. Y como no lo están adorando, que este dios se pueda molestar contra ellos y los pueda castigar. Entonces habían creado el altar al dios desconocido, para que ese dios que quizás no conocen, pero que quizás sí existe, que no se moleste, y ahí está tu altar, ¿no?, al dios desconocido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso es lo que... Entonces Pablo dice, bueno, yo veo que ustedes son personas muy religiosas, atenienses. Veo que son personas muy religiosas, ¿verdad? Veo que incluso adoran al Dios desconocido. De ese Dios que ustedes adoran sin conocer, vengo yo a hablarles. De Cristo, les empieza a hablar de Cristo, ¿no? Y les empieza a hablar, y en un momento les dice, y que murió y resucitó, porque él no podía dejar de decir eso. Y cuando habla de la resurrección, los apóstoles dicen, no nos vengas con ese cuento, de eso te escucharemos hablar otro día, y se van, ¿no? Y solamente muy poquitos se convierten. Pero es que esto Pablo no podía dejar de hablarlo, ¿no? Entonces ellos ya empiezan como que a sintetizar lo fundamental de la fe. Necesitaban hacer fórmulas para poder transmitir, llevar la fe, compartirlo más. Fórmulas que se puedan memorizar, así como nosotros nos las memorizamos. Si a uno de ustedes les preguntan, a ver, tú eres católica, ¿no? Imagínate que viene un musulmán, ¿no? Y te dice, tú eres católica, tú eres católico. Ya, perfecto. A ver, ¿en qué creen los católicos? A ver, ¿en qué creen? Y tú tienes que darle un compendio de tu fe. Pues agarras y... Uy, caray, qué vergüenza. Por ahí que no la puedo decir bien ya, pero pues yo le diría... Ojalá lo diga bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que voy a leerlo mejor porque... Pero... Es que, perdón, ¿saben qué pasa? Que como... Es que me confundo ahora entre los dos credos, me confundo. Entonces se me hizo un error. Misa se le olvidó un día, se confundió un día. No me olvidé, me confundí. Se confundió. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra gracia del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ella venir a juzgar los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. Ese es el compendio de nuestra fe. O sea, bueno, que deberíamos aprender. Que no, yo sí me lo sé, pero ahora me confundo. Ese es el problema, que hayan dos credos. Que ahora me confundo entre el uno y el otro, ¿no? Pero ahí está el compendio de nuestra fe, ¿no? Entonces eso era importante para poder transmitirla, ¿no? Hoy en día que se desvaloriza mucho la memoria, ¿no? Hoy en día está de moda decir, no, acá lo importante, no te aprendas de memoria, aquí lo importante es que entiendas, no que te aprendas de memoria, ¿no? Ok, bacán. No, pero también es importante la memoria. Hay cosas tan importantes en la vida de las cuales hay que guardar memoria. Y muchas veces hoy en día no guardamos memoria de muchas cosas, y de muchas cosas que son esenciales, ¿no? Entonces hay que guardar memoria también de cosas fundamentales, ¿verdad?
Entonces, claro, los primeros cristianos también transmitían estas cosas, ¿no? En las cuales era importante guardar memoria. Y se las aprendían de memoria, ¿no? Muy bien. Miren lo que dice a continuación este texto del Catecismo, ¿no? Dice lo siguiente. Esto lo dice San Cirilo de Jerusalén, en el número 186 del Catecismo, ¿no? Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas. Miren lo que dice San Cirilo, ¿no? Este es un padre de la Iglesia. San Cirilo de Jerusalén debe ser siglo III, más o menos, si no me equivoco. Espero no estarme equivocando. Esta síntesis de la fe, porque San Cirilo en uno de sus escritos acaba de hacer un compendio de la fe, ¿no? No ha sido hecha según opiniones humanas, miren, justo lo que habíamos hablado, ya miren desde esa época, ¿no? Sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante. Lo que nosotros creemos está recogido de las Sagradas Escrituras, de lo que Dios ha revelado, lo más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, ¿no? ¿Por qué dice que un grano de mostaza contiene, que es muy pequeño, gran número de ramas? Porque ese granito de mostaza, cuando lo entierras y empieza a crecer, se convierte en un árbol, y de eso que era un granito de mostaza, o sea, ya en germen posee ramas y raíces y un montón de cosas. En potencia están en ese granito de mostaza las ramas, las hojas, los frutos y todo, en potencia, ¿no? Y como un grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe, este credo que San Cirilo de Jerusalén les estaba diciendo, encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Miren qué bonito, ¿no? No sé, me encanta esta figura que usan, ¿no? O sea, como en este granito de mostaza hay contenido, pues una riqueza mucho más grande que tiene que empezar a crecer. De la misma manera, estos compendios de la fe, estos credos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, son como ese granito de mostaza. Es que es tipo lo que estamos haciendo con estas reuniones del credo. Claro, ¿cuántas veces hemos rezado el credo? Es como ese granito de mostaza. Ahorita lo que estamos haciendo es sacando todas las ramas, ¿no? Estamos ampliando el árbol. Porque lo que hemos aprendido en el credo es un hipercompendio, pero ahí está la sustancia de todo. Y qué bonito es cuando esa sustancia empieza a desplegarse, ¿no? Empieza a desplegar sus ramas largas, ¿no? Y empezamos a ver toda la amplitud y toda la profundidad. Muchas veces nos quedamos simplemente en sabernos el credo de memoria, lo cual está bien, pero muchas veces no hemos podido profundizar en todo. Pero cuando empezamos a desplegarlo, nos damos cuenta de toda la riqueza que estaba ahí contenida, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Eso, no sé, me parece. Y esto no viene de opiniones humanas simplemente, no viene de lo que Cristo nos ha revelado, ¿no? Eso es lo que quiere revelar San Cirilo, ¿no? De alguna manera, en el credo apostólico, por ejemplo, en 7 u 8 líneas, ¿no? Está resumido, pues, lo que el catecismo explica, pues, en un librote de 700 páginas, ¿no? En unas cuantas. Eso es el credo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es interesante entender que si estas fórmulas de fe son como un granito de mostaza, ¿no? La Iglesia viene a ser como el jardinero que cuida esa semilla. Esa semilla que contiene el Espíritu Santo, que es capaz de expresarse de muchas maneras, ¿no? La Iglesia es el jardinero que cuida esa semilla, cuida esa planta de la fe para que pueda seguir creciendo. El jardinero, ¿qué le toca hacer? Abonarla, permitirle que crezca, incentivarla, ¿no es cierto? Dar los medios para que crezca. Pero la Iglesia no es la dueña de la semilla, no se inventó la semilla, la recibió, ¿no? La Iglesia es como la jardinera. Y ya para terminar, vamos al número 187. Dice lo siguiente: a estas síntesis de la fe se las llama de 3 maneras. Se las llama profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo, por eso se les llama credo, porque empiezan diciendo creo, ¿no? Y se las denomina también símbolos de la fe, ¿no? De esas 3 maneras: profesión de fe, credo y símbolo de la fe, ¿no? ¿Por qué se les llama profesión de fe? ¿No? Estas 3 palabras son 3 maneras distintas de llamar a nuestro credo, ¿no? A esta síntesis de la fe. ¿Por qué? Porque
Porque la fe, ¿por qué se le llama profesión de fe? Porque la fe no es solamente algo que tú vives íntimamente dentro de ti. La naturaleza de la fe es profesarla, es anunciarla, es compartirla, es decirla externamente. No es solamente sentirla dentro de ti, ¿no? No es solamente sentirla dentro de ti, sino es profesarla, es decirla, es explicitarla, es compartirla, ¿no? La fe se confiesa, se profesa, no simplemente se guarda y se calla, se profesa. Entonces, a través de estas fórmulas, era la manera como la iglesia profesaba su fe, manifestaba su fe, anunciaba su fe, llevaba su fe, ¿verdad? La segunda es credo, ¿no? También se le llama, a esta profesión de fe se le llama credo, porque hace referencia a qué es lo que nosotros creemos, ¿no? Eso es lo que yo creo. A veces usamos esta palabra creer de una manera, tiene como que dos significados en el castellano, ¿no? Por lo menos en el castellano, ¿no? Cuando tú dices, sí, creo que sí vino, creo que sí, no sé, oye, ¿hiciste tal cosa o no? Y tal persona hizo tal cosa, sí, como que creo que sí lo hizo, ¿no? Como que expresa como que no hay certidumbre, no hay certeza, ¿no? Como que creo que lo hizo, ¿no? Creo que sí. ¿Te acuerdas? No, creo que sí me acuerdo, ¿no? Pero más bien cuando yo digo creo en Dios Padre, no estoy diciendo como que creo, no, lo que estoy diciendo es creo, o sea, de verdad afirmo, ¿no? Entonces estas confesiones de la fe también se les llama credos, porque expresan lo que nosotros creemos con firmeza, ¿no? Ya no se refiere tanto a la parte externa de que la fe yo la profeso, sino que también cuando digo credo se refiere a la parte interna, lo que yo creo. Es una segunda manera de llamar estas profesiones de fe, ¿no? Una es la profesión de fe, una segunda es el credo, ¿no? Una hace referencia a algo más externo, que es que tengo que profesarla, y otra hace algo más interno, que es a lo que yo me adhiero, ¿verdad? ¿Y qué significa símbolo de la fe? Que es la tercera acepción. Bueno, y ahora con eso sí terminamos. Nos remite el número 188 del Catecismo, porque el número 188 del Catecismo es el que va a explicar por qué, ¿cómo se llama? ¿Por qué se la llama símbolo de fe? Y va a decir lo siguiente. La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolon. Perdonen un ratito, chicas, perdonen un ratito. Una pausa. Y es que aquí se me ha conectado alguien de la confirma. ¿Ana Mercedes? ¿Ana? Hola, padre. ¿Cómo estás? Ana, la reunión es mañana, no hoy. A esta misma hora, pero mañana. Ah, perdón. No te preocupes, Gracias. no te preocupes. Nos vemos mañana, que Dios te bendiga. Chao, chao, cuídate. Es que se confirma este sábado y mañana tenemos la reunión de que vamos a explicar toda la ceremonia y todo. Bueno. Entonces, símbolo significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Bueno, muy bien, vamos a explicar rapidito esto. ¿Qué cosa era el símbolo de los griegos? Cuando, por ejemplo, había un rey que iba a enviar un emisario, por ejemplo, otro rey que era su aliado, solían tener una especie de sellos o de imágenes que las partían en dos, ¿no? Entonces uno se quedaba con una y la otra parte la tenía el otro, ¿verdad? Entonces, cuando enviaban el emisario, ¿cómo sabía el que iba a recibir que el emisario era verdaderamente enviado por el otro y no era un estafador o un impostor? El otro tenía que venir con la mitad del sello que se había partido, que ya lo tenía el otro, ¿no es cierto? Y entonces, a la hora que lo traía, comprobaban y juntaban la imagen y se calzaba, ¿no es cierto? Porque había sido, originalmente era una imagen, ¿no? que
que la partieron, pero a la hora que calzaban, dicen, ah, ya, perfecto, esta coincidencia es garantía de la autenticidad de tu mensaje, ¿no? Era garantía de ¿cómo se llama? Es decir, no hay error aquí, ese es verdaderamente el mensaje. Nosotros usamos la palabra símbolo en otro sentido, ¿no? Como que decimos, no, esto, mira, no te lo digo así en serio, es como que simbólico, o sea, no te lo tomes tan en serio, ¿no? Ya, ese no es el sentido de símbolo de la fe, ¿no? No es en el sentido de ya, algo simbólico, o sea, de que no es tan literal, no se refiere a eso. Se refiere a esta acepción griega, ¿no es cierto?, de estos símbolons, que más bien eran todo lo contrario, eran garantía de autenticidad, no eran garantía de autenticidad, ¿no? Entonces, entonces cuando estos dos sellos se juntaban, encajaban perfectamente como piezas de un rompecabezas y formaban una imagen, ¿no? Y esto hacía que el portador de esta señal, ¿no?, se lo considere como un portador auténtico, ¿no? Era garantía del mensaje. Era garantía del mensaje. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Por qué decimos que es el símbolo de la fe nuestro, ¿no? Porque de alguna manera podemos decir que profesando esta fe, el día que estemos cara a cara frente a Dios, nuestra fe va a coincidir con lo que Dios nos dejó, ¿no? Como que, o sea, sí, esta fe es la fe que Dios nos dejó, ¿no? Es nuestro símbolo, con el cual el día que lleguemos cara a cara frente a Dios va a coincidir, ¿no?, con lo que Cristo nos dejó, ¿no? Entonces, el día que nos encontremos con Él, ¿no?, vamos a ver cómo coincide nuestro sello, el sello que Él nos dejó, con la verdad que provenía de Él, ¿no? Y cómo nuestro sello se junta con el de Dios y conjuga perfectamente con la fe que Dios nos reveló, con la fe que nosotros hemos profesado, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Y también, en otro sentido, también es el símbolo, porque ¿saben qué cosa ocurre? En un sentido, en cuanto a Dios, es símbolo en ese sentido, porque va a coincidir con lo que Dios nos ha dicho. Y también es el símbolo de la fe, porque entre nosotros, yo me encuentro con un católico del Japón, de la China, de Arabia Saudita, no sé, de Rusia, de África, de donde sea, y creo en lo mismo. O sea, mi fe coincide con la suya, ¿no? O sea, como que es esa imagen que empata perfecto, porque me une y tú eres mi hermano en la fe, porque a pesar de que culturalmente somos distintos, ¿no es cierto?, y geográficamente somos lejanísimos, coincido contigo, ¿no? Coincido contigo, ¿verdad? Entonces es el símbolo que es garantía de la autenticidad de la fe que Dios nos ha dejado, ¿no? ¿Verdad? Es verdad que nuestras palabras siempre van a hacer injusticia a todo el misterio de Dios. Por más que hagamos el esfuerzo, nuestras palabras van a terminar siendo injustas, porque solamente van a ser capaces de poder expresar una partecita del misterio de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, probablemente cuando esté cara a cara frente a Dios, estas palabras que expresaban una partecita muy pobre de todo lo que era Dios, pues ya Dios nos pondrá la otra parte, ¿no?, y encajará perfecto, ¿no?, la pobreza de nuestra expresión con la plenitud de lo que era Dios, ¿no? El catecismo lo dice así, ¿no? El símbolo eran las dos partes rotas que se juntan para verificar la identidad del portador. El símbolo de fe es un signo de identificación entre los creyentes. Nos identifica como hermanos. Tú y yo creemos lo mismo, creemos en el mismo Dios. No es que tú tienes tu fe y yo tengo mi fe. Por este símbolo puedo decir, tú que eres una persona que vivió en la China, pues en el siglo XVI, ¿no es cierto?, eres mi hermano en la fe, ¿no? Esto coincide, somos uno. Culturalmente, qué distintos somos, geográficamente venimos de lugares muy distintos, históricamente venimos de momentos distintos, ¿no es cierto? Pero mi fe es tu fe, es nuestra fe. Pero a pesar de todas esas diferencias, me encuentro contigo y digo, esta no es mi fe y esta es tu fe, esta es nuestra fe. Encaja el símbolo, ¿no? Encaja el símbolo, ¿verdad? Y eso crea una riqueza. Muy bien. Eso es todo entonces por hoy. Con esto hemos empezado entonces esta ya parte del catecismo en el cual vamos a empezar a desarrollar ya los artículos de la fe. De hecho, el credo empieza diciendo esto de acá, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo. En esta reunión hemos empezado a desarrollar la primera palabra, creo. Y estamos empezando a desarrollar propiamente, en esta reunión sí, en cada reunión vamos a desarrollar una palabra del credo. Entonces hoy fue creo. La próxima reunión va a ser en,
Y... No, mentira, imagínense, era una locura, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. De hecho, faltan un montón de reuniones. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Porque como vimos la vez pasada, hasta ahora hemos avanzado la quinta parte, ¿no? Habíamos avanzado la quinta parte, ¿verdad? Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido, porque si no, voy a empezar a perderlas acá, creo. Se me van a empezar a ir, ¿eh? Voy a avanzar un poco más rápido para que esto de acá no termine con pocas personas. Pero bueno, lo dejamos ahí por hoy. Y los espero, entonces, la próxima semana. ¿Sí? Terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en esta reunión. Gracias por la belleza y la hermosura de la fe que nos has dejado. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Que esta fe que compartimos podamos profesarla con valor, podamos creerla con amor y pueda ser ese símbolo que de verdad nos une contigo y nos une a todos como hermanos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a recorrer siempre tus sendas. Vamos a terminar nuestra reunión pidiéndole a nuestra Madre la Virgen María que nos bendiga y nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Chao, que Dios los bendiga.